para entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. ¿Cómo le va, mi querido Rob? Bien, Connie, muy buen día. Buen día. A ver, este fin de semana van a pasar cositas. Exacto. Vamos a cerrar una semana en la que pasaron cositas. Y hartas. Con prácticamente todos los candidatos que están puestos sobre la cancha. ¿Con quién quieres partir? Yo creo que lo que está más álgido, Connie, es lo que está ocurriendo en el PS. Hemos conversado harto los últimos días de eso porque la presión dentro de la interna del Partido Socialista y en particular desde los parlamentarios para que Paulina Bodanovich baje su candidatura ha crecido lo suficiente. Todo esto desde el origen. ¿Se acuerdan cuando estaba estallado el caso del Museo Salvador Allende? Salió una carta firmada por grandes próceres del partido que no necesariamente están involucrados en las decisiones que toman las bases del Partido Socialista hoy día, pero que son influyentes en la sociedad y en la interna del partido. Liderados por Isabel Allende, José Miguel Insulza, Osvaldo Andrade y otras figuras relevantes. Bueno, desde ahí que el ruido de la proclamación de Paulina Bodanovich ha tenido dos lecturas. El respaldo transversal y mayoritario de las bases del partido, que la proclamaron sin chistar, digamos, en una primera instancia, pero lo que relata hoy día el entorno de Paulina Bodanovich es que, tal como el partido fue quien la proclamó como su candidata presidencial, quien la debe bajar es el partido. Y no necesariamente es una decisión que vaya a tomar ella. Y para eso la convocatoria a un comité central parece prioritaria para algunos. Anoche hubo comisión política, según me alcanzaron a contar, no se tocó el tema, más bien se habló de cosas más prácticas y técnicas del partido. Pero la situación hoy día tiene un pic, que hay quienes dicen que es la segunda proclamación de ella, que es el aniversario del PS, esta noche, a las 7 de la tarde más bien, donde debería haber un discurso bien potente de Paulina Bodanovich y presentar además su equipo de campaña. Ya se ha especulado que, entre otros, Ana Lía Uriarte tomaría un rol y parece contradictorio que se presente dijo un que equipo, no. claro, que se presente un equipo de campaña, Connie, y que al final del día se termine por bajar, o durante el fin de semana eso pase. Sí. Ayer se juntaron con el Partido Radical tanto Paulina Bodanovich como Carolina Toá, como lo habíamos anticipado aquí, sin todavía una respuesta del PR, que también durante el fin de semana va a tomar su decisión, de a quién le da la bendición, a quién respalda. Entonces la cosa en el entorno de Bodanovich se ha movido considerablemente. Ella ha hablado poco, pero ha hablado. Y ha hablado enojada, como... Se enojó con la prensa el otro día, harto en el Congreso, ante las preguntas si baja o no su candidatura. ¿Y porque acaso soy la única a la que le preguntan eso o le preguntan eso a los otros candidatos? No, pero es que el rumor respecto de eso o la duda respecto de eso está puesta en ella fundamentalmente. Sí, pues dijo ayer, por ejemplo, la salida del PR, Marmaduke Grove en su momento apoyó a Pedro Aguirre Cerda. O sea, una de vuelta de mano a los radicales. Y la postura del PS es tener una candidatura. Y de ahí podemos pasar con, no sé si a Carolina Toá, que es la principal contendora, uno diría, porque son ambas las fuerzas del socialismo democrático que están en esta primaria. Que ayer tuvo un espaldarazo indirecto del presidente Boric, creo yo, cuando al presidente le preguntan si le molesta, si le perturba en algo este debate respecto de la continuidad o no, de que los propios candidatos del oficialismo no es que tengan una crítica al gobierno, sino que se desapeguen un poco y manifiesten eventualmente cuestiones que harían en una dirección distinta del gobierno. Dijo, la verdad es que me tiene sin cuidado. Y me tiene sin cuidado por una cuestión que me parece un argumento muy de la lógica de la candidatura de Carolina Toá, creo yo, que es, a mí me importa que el progresismo avance, y para eso hay que crecer. Y esa es una lógica fundamentalmente de la candidatura de Toá, no es una lógica ni de la candidatura de Jara, ni tampoco de la de Winter, que están mucho más circunscritos en el 30%. Suena bien y lógico para cualquier candidatura que quiera continuar lo que hay. Siempre las cosas van modificándose, van evolucionando, van cambiando, y eso trae consigo formas distintas de enfrentar la realidad del país. Y las propuestas sin duda van a ser distintas, lo ha dicho Carolina Toá. El socialismo democrático marcó un antes y un después en la llegada al gobierno, para el gobierno del presidente Gabriel Boric. Eso no cayó bien tampoco en el Frente Amplio, esto de hacer referencia a la inexperiencia de un sector político que era inexperto, si no había gobernado nunca, y llevaba, 10 años de formación. Sin duda que es un grado de realidad. Y el presidente descomprime este escenario con esta frase que da en el marco de su gira en Brasil, donde finalmente le baja el precio
a las críticas o a la necesidad de una continuidad. Hay quienes han declarado más continuistas, como Gonzalo Vinter y también Janet Jara, pero en ciertos puntos también, si es que hay cosas que hay que cambiar, desde la caricatura de la corbata de Gonzalo Vinter a propuestas más de fondo de Janet Jara o visiones del mundo diferentes a las que uno entendería que tiene el gobierno del presidente de Boric. Me refiero en particular a la democracia distinta de Cuba, que quizás es la frase que ha sido más controversial de ella en lo que va de campaña. Exacto. Y a propósito de Gonzalo Vinter, ayer asomó una denuncia en contra de Gonzalo Vinter de alguna vinculación o algún nexo que podría haber tenido con el caso de la clínica Sierra Bella, que él salió rápidamente a desmentir, dijo que no estaba involucrado de modo alguno, que el Ministerio Público no lo ha citado, que nadie lo ha citado a declarar en definitiva, pero ¿de dónde? Ahí ese salpicado, ese salpicado, no sé si lo terminará o no lo terminará afectando, pero ¿qué es lo que hay efectivamente en torno a eso? ¿Y de a dónde podría estar Gonzalo Vinter eventualmente involucrado ahí? Porque este es un caso que involucra la gestión de una alcaldesa comunista en Santiago y no está metido el Frente Amplio de manera directa. Exacto. Hay una denuncia o quien involucra finalmente a Gonzalo Vinter es un empresario, Marcelo Becker, conocido por algunas denuncias de estafa, que dice que había vínculos de Gonzalo Vinter y que de alguna manera empujó la realización del proyecto Sierra Bella en sus orígenes. Ayer en Mega Noticias se presentó un reportaje de Mega Investiga que entre otras cosas mostró la figura activa que tuvo Gonzalo Vinter al momento cuando ya era álgido el problema o ya empezaba a aparecer cuestionamientos al precio y a la fórmula y a la forma en cómo se estaba adquiriendo esta propiedad. Gonzalo Vinter sin duda que fue una de las figuras que defendió la construcción de Sierra Bella, diputado del distrito con justa razón, a diferencia de Carol Cariola, que no era diputada del distrito. Pero hasta ahora Gonzalo Vinter desmiente absolutamente. ¿Qué es lo que dice el reportaje, Connie, de Mega Investiga? Que van a haber operativos, van a haber indagatorias respecto a la figura de Gonzalo Vinter a través de una denuncia o los datos que entrega otra persona y que lo vinculan. Él lo desmiente, dice que se comunicó con el fiscal Cooper. Ahí me hace un poquito de ruido eso que se haya podido comunicar con un fiscal para desmentir algo. No sé bien, puedo estar equivocado, cuál es la figura que puede ocupar un parlamentario y esa línea directa que pueda tener para poder anunciar o decir después en su respuesta que no hay indagatorias en su contra o donde no va a ser citado, pero una cosa es que no vaya a ser citado a declarar y otra es que no esté en el radar y en la investigación, en ningún caso imputado, en calidad de imputado, ni mucho menos, ni siquiera en calidad de testigo, pero que podría eventualmente tener una citación a declarar para esclarecer este tema Sierra Bella, no en particular lo que involucra a él. Y si lo involucra, sin duda que Connie es una complicación en la campaña de Gonzalo Vinter. Estaba muy preocupado en su equipo por lo que se iba a publicar ayer. Y por eso rápidamente, ya cuando sale la promoción de este reportaje, sale a desmentirlo. Ya. Sigamos, tenemos la lista ahí de temas y de candidatos. El PPD tuvo que salir a quitarle un poquitito el piso a su presidente, al senador Quintana, después de que él acusara, y él habló después, y es interesante escuchar su versión. Yo creo que él en alguna dimensión asume que la forma en que dijo lo que dijo fue un error, cuando declaró que la posición del gobierno de Chile estaba contribuyendo al antisemitismo a nivel local, y aparentemente entiendo, corrígeme tú, Rob, que tiene que ver con que él mismo recibió amenazas en algún momento y eso probablemente lo llevó a extremar un poquitito el argumento, pero generó una situación complicada, ¿verdad? Porque criticó al gobierno, el PPD tuvo que salir a quitarle el piso, la propia Carolina Toá también a decir que sus opiniones eran solamente personales, etcétera. Claro, él precisa en un comunicado que publica en sus redes sociales durante la noche, bien largo, con 7 puntos, hace 12 horas, después pasa ahí cerca de las 9 de la noche de ayer, porque parte todo esto, como tú mencionabas, Connie, con una entrevista en Radio Cooperativa, donde textualmente él dice: Chile lamentablemente ha sido parte en propagar el antisemitismo, en alusión a la forma en que el gobierno del Ejecutivo que encabeza el presidente Gabriel Boric se ha referido a Israel, entre otras cosas. Pero en paralelo, Jaime Quintana también en esa entrevista habló de masacre, habló de que esta masacre estaba desatada en la Franja de Gaza, sin aludir al genocidio, dijo también. Por ejemplo, desde las figuras y no solo desde
desde los candidatos del oficialismo salieron a refutarlo inmediatamente, sino que fue bien ruidoso que una declaración del propio partido dijeran no estamos de acuerdo con nuestro presidente, y esa es una opinión a título personal. Él lo explica largamente y sería bueno que quienes han estado detrás de este tema lean la declaración de Quintana. Es bien larga, por eso no entro en detalle, pero él desmiente que haya habido una intención de crítica, pero que sin duda enredó a Carolina Toá. Tuvo que ella misma salir a decir que la postura es una sola y que aquí no ha habido antisemitismo por parte de la administración de la cual ella fue parte. Claro que la enredó, claro que fue una complicación. Y como fue una complicación la polémica que ha estado sobre la mesa versus el Frente Amplio en las últimas horas de esta inexperiencia, todo se cruza al final y pareciera ser un relato que no es tan cómodo para Carolina Toá, en ningún caso. Hablemos de algunos candidatos que estuvieron un poquitito más ausentes esta semana, Rob. Este fin de semana vamos a tener encuestas que van a ser miradas con lupa, ¿verdad? Pero probablemente tuvimos a Janet Jara con una presencia un poquitito más discreta. Bueno, Winter también, aparte de la corbata y responder a esto, tampoco ha sido un candidato muy presente. Digamos que la escena ha estado muy dominada por Matei y por Toá, en definitiva, y el resto bastante más en una segunda línea, incluyendo a Kaiser. Sí, incluyendo a Kaiser, yo diría que quien tuvo protagonismo fue José Antonio Kast estos días, pero y con algo menos político, sino que más bien de política pública y su propuesta de este bono por la natalidad, bono de $1 millón a quien nazca y $1 millón a la madre también. Eso de alguna manera tomó un ratito la agenda, al menos en términos de crónica uno le podría poner en la discusión periodística de cómo uno ordena los temas. Se anotó ahí un pequeño golazo de José Antonio Kast con una propuesta que trajo respuestas de todos los sectores y que validó también la propia Carolina Toá, sumándole otras iniciativas. Pero Johannes Kaiser, efectivamente, salvo el lunes que tuvo una reunión con el equipo económico, no ha estado en el radar. Él suele sus actividades ser más bien de convocar para contar que se está reuniendo con expertos y de alguna manera intentar validar quizás la principal crítica que se le hace. ¿Cuáles son las ideas que están detrás de Johannes Kaiser? ¿Cuáles son sus propuestas? Él ha dicho en otros momentos que todavía no es el momento, que está una carrera larga y que las propuestas y el programa de gobierno van a estar cuando él lo decía y no cuando lo pauteen desde otros lados, que es un poco lo que Chile Vamos en algún minuto le ha cuestionado, le ha criticado. Pero sin duda que gana espacio un José Antonio Kast versus un Johannes Kaiser y que se suma a la última CADEM, una encuesta en que mantuvo a Kaiser en su aprobación, subió la de José Antonio Kast y terminó por estar en un escenario mucho más competitivo José Antonio Kast en una eventual primera vuelta sin él. Y ahí se instala este rumor, pese a que ambos dicen que van a ir a primera vuelta, de una suerte de alianza y que en algún minuto uno podría bajarse en pro del otro. Pero sin duda que la agenda copada de mala manera para Evelyn Matei, que ha tratado de revertirla en las últimas horas con el nombramiento de su jefe de campaña, Diego Paulsen. La semana pasada le sigue pesando esta semana con todos los conflictos que tuvo. Quizás el más relevante es sus dichos sobre el golpe de Estado y estas muertes inevitables entre el 73 y el 74, pero con un Diego Paulsen que intenta girar de alguna manera la estrategia de campaña a la propuesta, hacer una suerte de escudo de la candidata y que no tenga que enfrentar finalmente los conflictos o las dificultades que una campaña por sí trae a diario, y evitando los errores no forzados, que ya es un dicho que se repite constantemente entre distintas figuras de Chile Vamos. Ya. Buena semana. Buena semana, intensa semana. Y se viene mejor la otra porque hay inscripción de candidatura. El martes. Exacto. ¿Esperaremos hasta la medianoche? Espero que no, fíjate. Janet Jara ya estaría inscribiendo su candidatura el 29, cerca del mediodía. No, si la gran duda está puesta, sabemos dónde. Sí. ¿Verdad? Si es que no hay una definición de aquí al lunes, probablemente tengamos ahí un tirón, a no ser que Paulina que era la sorpresa y vaya a inscribir su candidatura mañana, digamos, o el mismo lunes o el martes de la mañana y zanja la discusión. Claro. Así es.